Hola, buenas tardes. Bien. Bien, Gracias Ricardo. por el llamado. No, gracias a vos por tu tiempo y querer compartir esta historia, este relato con nosotros lesotres, con la audiencia aquí de Proyecto R. En principio, bueno, queríamos saber cuándo fue que vos fuiste estudiante en la escuela de Las Vallas, un poco situarnos dónde está ubicada Las Vallas también, dónde está ubicado Las Vallas. Bueno, mira, Las Vallas está a 120 kilómetros al sur de Bariloche, a 45 kilómetros de Pilcanillero, de la localidad de Pilca, sobre la vieja Ruta 40, la original Ruta 40. Mm. Ahí está el paraje Las Vallas. Uh-huh. Y yo a la escuela fui muy poquito, porque, por ejemplo, yo buena parte de mi crianza y niñez la pasé en la casa de mi abuela materna, en el paraje Chinquinillén, un poco más lejos, y como había la escuela y albergue ahí en La Valla, mis papás deciden venirse ahí porque había una aldea, para que yo pueda ir a la escuela. Y bueno, eso fue la verdad que desgraciadamente no pude ir a la escuela porque fue un tiempito, no creo que fui un poco más de un año a la escuela, y ya después empezó todo el proceso del 74, del 75, y ya en el 76, listo, se cerró la escuela y el albergue. Uh-huh. Así que fui muy poquito tiempo a la escuela. ¿Y quién fue Carlos Zapata? Carlos Zapata era un compañero, especialmente que él venía de Junín de los Andes, Uh-huh. que había estado, él había pasado por la Iglesia Católica, era diácono, creo que había sido, y desde Junín de los Andes, en la comunidad Penifilú que estuvo él, de ahí se vino a Las Vallas para hacerse cargo de la residencia estudiantil, porque era albergue, escuela albergue. Uh-huh. O sea, ¿cómo se llama? En la residencia de albergue, que era se llamaba casa estudiantil, se llamaba el albergue casa estudiantil Las Vallas, y la escuela era escuela 147 de Las Vallas. Uh-huh. Entonces, en el albergue venían chicos, siempre el número era 40, 50 niños, no más de eso, y no mucho menos, pero venían de Chenquerillén, Chacayguarruca, Río Chico, Raiguao, algunos de Comayo, de toda la zona rural esa que da más al sur, venían porque era la única escuela albergue que había ahí en la zona. Así que, y después estábamos los niños que íbamos a la escuela de afuera, que como le decíamos nosotros, que eran los que estaban en la aldea, en el paraje. Claro. Así que entre todo cada año serían unos 60, 70 niños que iban a esa escuela. Carlos Zapata creo que tuvo 3 años, hasta que se tuvo que ir. ¿Y qué se sabe de por qué desaparecieron a Carlos Zapata? ¿Cómo fue su desaparición? Bueno, lo de su desaparición fue una incógnita para muchos, principalmente para mí también, de muchos años. Porque yo ya te digo, yo era muy chico en esa época, entonces no entendía muy bien veía lo que pasaba, escuchaba, pero no entendía qué era lo que realmente sucedía. Claro. Porque, por ejemplo, en ese momento, o sea, la escuela, el lugar tenía un predio que de 26 hectáreas sobre la ruta, donde durante el proceso que yo conocí, que tuvo Carlos, había una especie de granja. Entonces tenían vaca, lechera, conejo, gallina, ganso, bueno, todo lo que era una granja. Y en el lugar que tenía el predio, bueno, ahí tenían varios padres en esa época, me acuerdo, que le traían vacas lecheras, y entonces nosotros ordeñábamos ahí para
para para la escuela. Ese proceso tuvo una disputa muy grande con quién era en ese momento, y lo siguen siendo hasta ahora, los dueños de la mayoría de las tierras de la zona, que era la familia Morán. Entonces, él se tenía apropiado eso, a través de su lucha, de mucha otra gente también, logra que ese predio quede para la escuela, para desarrollar esa granja. Eso le valió después, que es lo que yo te lo puedo contar ahora, porque después recorriendo la historia finalmente lo pudimos desandar. Entonces eso le valió la persecución eterna de parte de Gallego Morán, ¿no? Y de la policía, la gendarmería. O sea, era habitual, fue por un buen tiempo para nosotros, fue habitual de ver que iba el gendarme, la policía, siempre lo estaban hostigando, que era lo que nosotros no entendíamos. Y por otro lado ya se empezaba a correr la bola, y que era que mi papá a veces me contaba que lo trataban que era montonero, que era un zurdo, que era guerrillero, todas esas cosas, lo que sembraban para afuera. Es más, mi papá participaba de reuniones con otros padres porque se corría la voz de eso. Entonces, un compañero, un tipo revolucionario, un maestro que buscaba una buena educación para el chico, y hacer esas cosas le sentó muy bien, porque esto contaba con la complicidad de un tipo que había en Pilcanillero de intendente durante la dictadura, que era Antonio Sgaif. Entonces, con ellos empezaron a hacer esa suerte de hostigadores para que Carlos lo persiga finalmente, ¿no? Por su condición de militante. Claro. Que otra cosa, que por ejemplo ese predio que yo te contaba, estaba abierto, estaba sin cerrar, y fue mi papá con unos tíos míos también, que finalmente lo alambraron. Fue mi papá, participó de eso, y él hizo el trabajo de alambrado del predio. Por lo tanto, a mi papá también fue señalado en eso. No tengo conocimiento que haya sufrido alguna tortura de eso, pero sí mi mamá. A mi mamá la detuvieron ahí en la comisaría, le pegaron, la tuvieron detenida, vino a parar acá a Bariloche, nosotros éramos muy chicos, porque bueno, mi papá y mi mamá tenían muy buena relación con Carlos. Claro. Y la maestra que había en ese momento, que era Silvia García, era la esposa de quien era encargado del destacamento policial. ¿Se sabe, Ricardo, qué pasó, en muchos casos de historias desaparecidos? Bueno, se pudo reconstruir cómo desapareció, si lo llevaron a qué centro clandestino de detención. ¿Se conoce esa información de Carlos Zapata? No, mira, él se fue en el 77, creo que fue, se fue en mayo del 78, se va porque se cierra el albergue, ¿no? Lo que él me dice, bueno, me tengo que ir porque el albergue se cerró, o sea, la escuela era de septiembre y mayo. Entonces cuando cierra el ciclo, se van todos los chicos, y bueno, él se va. Y lo que él nos dice a todos, habíamos muchos chicos que estábamos con él siempre ahí en la granja, y dice, bueno, yo ya no vuelvo más para acá porque me trasladaron. Y me voy a Mendoza, dice. Él tenía, por ejemplo, una de esas citronetas chiquititas, bueno, yo me acuerdo como si fuera hoy el día que se van ellos. Se van porque ya no tenían más
para volver. Ya ellos se iban trasladados a Mendoza. Ya, me dicen, no, nosotros nos vamos a San Rafael. Tenían 2 pibes, que era Emiliano, encima su nombre Emiliano Zapata, y la piba que es Malena, ¿no? Entonces, ellos se van en mayo y bueno, después nosotros prácticamente, ya te digo, yo era tan chico, le perdimos el rastro y quedó como que lo trasladaron, ¿viste? Y como que una cuestión normal, natural, pues el trasladado no vuelve más. Después el albergue nunca más funcionó. Ese fue el último maestro que hubo en Las Valles y la última periodo de la ¿cómo se llama? Del albergue. No vuelve nunca más. Bueno, pasa el 76, 77, siguió funcionando la escuela con la matrícula muy muy chica de los chicos que habían ahí en la aldea. Y al no haber albergue empezaron la mayoría de la gente que vivía dentro de la aldea eran pobladores de cercanos y que se habían instalado en Las Vallas por el hecho de que había una escuela albergue. En ese momento, Belén, Las Vallas tenía comisión de fomento, juzgado de paz, puesto sanitario que estaba juntito a la escuela. Habían instalado, habían 2 motores de 24 caballos, estaba toda la instalación para la luz, todo el posteado, todo el cableado, todo estaba en ese momento ya para hacer. Y la usina está ahí, ahora había una familia ahí. O sea, estaba todo, Las Valles tenía todo. Menos la escuela. ¿No? Sí, no, o sea, tenía, en ese momento que yo te digo, tenía la escuela, el albergue, el juzgado, puesto sanitario, tenía todo, ¿no? Hasta ese momento y listo para poner la luz. A partir de que se va Carlos Zapata y se empieza a ir todo, porque la gente se había ido, porque ya te digo, porque había una posibilidad en la escuela, se tuvieron que ir a otro lugar. Había familia Carrilás, Barrebol, Santibano, entonces se fueron porque esta gente de la estancia, que además eran, creo que en ese momento era el presidente o algo así de la sociedad rural de acá de Bariloche, y la gente se empieza a ir, entonces la escuela empezó a perder matrícula porque quedamos en ese momento, éramos yo y algunos hermanos, otros compañeros que habían ahí, y quedamos 6, 7 para la escuela, con una maestra que íbamos ahí, pero no, creo que a la maestra la sostuvieron porque ya estaba por jubilar, pero el albergue nunca más. Entonces, al poco tiempo, durante ese periodo del proceso militar, que yo te digo que yo lo veía como un incógnito, y ¿qué pasa acá? No entendía. Algo me conversaba mi papá y algo escuchaba por la radio. Va a creer que al tiempo lo empezaron a desmantelar. Al albergue le sacaron ventana, puerta, cama, todo. Le sacaron todo. Todo en la pared. Después, durante todo ese tiempo que pasamos, mis hermanos se tuvieron que venir a Pilca, al internado de Pilca, al albergue, porque ya no, la escuela ya no había más, y listo, no quedó más nadie. En un momento quedamos solamente nosotros como familia en la casa. Toda la gente se fue. El juzgado se cerró, la estafeta se cerró, el puesto sanitario se cerró, no quedó nada. Lo único que dejaron fue la comisaría. Después de mucho tiempo yo tuve que salir a trabajar porque éramos muchos en mi casa y mi viejo no iba a trabajar, entonces nos fuimos a la escuela y me fui a trabajar a todos los lugares por ahí en la zona. Sí. Todo ese proceso, sin saber nada, ¿no? Claro. Hasta el 83, que fue la primera vez que yo voté, en el 83, y bueno, toda
acontecimiento también para mí, para todos. Vos sabés que la cantidad de gente que fue a votar el día, claro, porque había un padrón grandísimo en las vallas. Eran como 150 el padrón de votar ahí, entonces lo hacían en la escuela. Claro. A partir del 83, que empezó todo la vuelta a la democracia, que yo tampoco se entendía un carajo qué era en ese momento, y yo en el 83 pasamos ese periodo y ya enseguida vino el año 84, que cayó una nevada infernal. La histórica nevada que cuentan siempre ahí, es que, bueno, cómo se empezó a organizar la población, ¿no? Claro, viste, hubo una nevada terrible, yo la pasé en un campo por ahí cerca, y a partir de eso, al año siguiente, empieza todo un movimiento con el tema del proyecto de promotores del obispado, que en ese momento estaba Miguel Ensaine, y la campaña de Una oveja para mi hermano. Una oveja para mi hermano, claro. ¿No? Ahí, en ese momento, empieza a organizarse la gente y aparece un montón de compañeros. En ese momento yo era muy chico todavía, pero empecé a participar de todo lo que fue el movimiento del Consejo Asesor Indígena. Uh-huh. Bueno, el movimiento, eso fue una de las organizaciones más importantes de Río Negro y en Argentina en ese momento. Sí. Y empezamos a averiguar qué había pasado, a verlo en la escuela. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaría? Entonces, ahí empecé yo a entender, por aprender, cuando empezamos a hablar con otros compañeros y a conocer otras cosas. Ahí me empezó a caer la ficha de lo que había lo que había sido el proceso de reorganización nacional y la bendita actuación de los militares. Ahí empecé a entender. Cuando se empieza a hablar, yo la conocí, por ejemplo, yo conocí a Eve Bonafini en el CAI, en Jacobás. Mira. Cuando ella vino a hablar. Y ahí entendimos, y ella sabía, por algún lado que había llegado, que Carlos Zapata era un desaparecido. Y empezamos a mover, averiguar, ¿no? Sí. Y recién, vos fíjate que desde el 83, que nosotros militamos, yo siempre milité en el CAI y en otras organizaciones, Sí. hasta el año 2000 no supimos nada. En el año 2000 nos enteramos dónde lo habían agarrado. Lo agarraron en un 28 de mayo del 78 en Consama, en Mendoza. Él estaba yendo con su familia a la ciudad y lo esperaban en la ruta y se llevaron a él y a su compañera. Uh-huh. Y bueno, los chicos cuentan que se lo fueron a dejar a sus abuelos a Mar del Plata. A ella la tienen un par de meses, a la compañera, detenida, y después lo largan también en La Plata, al lado de la casa de su mamá, ¿no? Sí. Pero ella no la desaparecen, a ella la largan, y a él no lo vio nunca más. No se sabe. Tampoco sabe dónde se lo llevaron. ¿No? Sí. Bueno, esto yo, ¿por qué lo puedo contar? Porque después de haber trabajado tanto, yo me junté con Mabel, cuando ella se enteró que nosotros andábamos en eso, entonces vino a mi casa, a La Valla, un día nos llega sin avisarnos, sin nada, y bueno, me va a creer, un día yo estaba en la casa con mi papá y mi mamá, y de repente frente a la casa de la puerta de la casa de mi mamá llega un autito, un R12 gris, y se baja una persona. Cuando se baja, lo miro y le grito. O sea, le grito a mi mamá, porque yo salgo y lo miro y le digo, Mabel, sí, me dice. La compañera de Carlos Zapata. Sí. Era. Sí, me dice, entonces, le pego un grito y le digo a la Mayo, o sea, porque nosotros ya lo sabíamos todos nosotros, ¿viste? Claro.
pero como no nos avisó nada, no habíamos tenido ni un contacto, te digo a la mi mami, llegó Mabel. Y me dice, ¿qué Mabel? ¿Vos estás loco? Me dice, no, le digo, mirá, ahí está. ¿Viste? Sí. Y yo lo había dejado de ver de muy chico también a ella. Entonces, que el abrazo, ¿viste? El lloro, todo tan, porque uno de mis hermanos es su ahijado de ellos. Mirá. Bueno, ahí después de llorisquear, ¿viste? Un rato, después ella se tranquilizó, andaba con su hija, ¿no? Una vez que nos tranquilizamos, entonces ella dice, mira Ricardo, pues como yo era el que venía en ese tiempo buscando esa verdad, entonces me contó, mira, esto fue así, o sea, me contó todos los detalles. La historia de Carlos Zapata, mirá. Sí, ¿te imaginas? Después nos fuimos a ver a la escuela. Fuimos a caminar, va a creer que su hija va al lugar y dice, mira, este era mi dormitorio, tal cual, se acordaba tal cual. Así que bueno, ahí nos enteramos que él sigue desaparecido. Bueno, un compañero de lucha y después de ese momento pasaron muchos años y yo siempre quise ponerle su nombre a una organización, o cooperativa o una organización política, ¿no? Y ahí, bueno, quería, un poco, da para hacer otros capítulos, ¿no?, de esta historia, sí, pero quería cerrar un poco con esto. Vos después construyeron, digamos, se empezaron a organizar y sos uno de los fundadores de la cooperativa Carlos Zapata. Sí, así es. Contame cuándo nació y, bueno, qué es lo que hace la cooperativa, cómo funciona. Bueno, mira, el tema de la cooperativa lo empezamos a construir en el 2012, cuando yo llegué acá a Bariloche, porque yo después de mucho tiempo que anduve por ahí, en el 2012 yo me instalo acá en Bariloche. Y empezamos a trabajar con muchos otros compañeros también y otras organizaciones, la idea de reivindicar su lucha a través de una cooperativa. Y empezamos a construir la cooperativa con un montón de gente acá en Bariloche, y eso fue en el 2012. Y en el 2019 logramos conseguir la ¿cómo se llama? Personería. La personería jurídica. ¿A qué se dedica la cooperativa? La cooperativa de Carlos Zapata tiene como misión la producción ecológica de hortaliza. Es una cooperativa de trabajo. Siempre la cantidad de gente asociada anda entre 14, 15, a veces 20. La mayoría son compañeras. Yo ahora soy el único varón que estoy en la cooperativa, con un grupo de compañeras, y que nos dedicamos el predio de la cooperativa. Estamos en un predio que es de Marcelo Ferreira y detrás de la cancha de fútbol, ¿viste? Desde el 2012. Mirá, bueno, vamos a dejar entonces para hablar con alguna otra compañera los puntos suspensivos para contar esa historia también, ¿no? La de la cooperativa. Sí, me parece que estaría bueno que las compañeras lo puedan contar, porque ha sido, te digo, Belén, una experiencia muy rica para mí y para la gente, y sobre todo por reivindicar esta lucha de este compañero. O sea, desde un principio que lo construimos para ponerle ese nombre. Ricardo, ha sido un gusto, un buen momento de radio, creo, por lo menos nosotros acá tenemos como esa sensación de escucharte, de conocer esta historia o de recordar esta historia. Por ejemplo, bueno, nos escribe Mara Bou, que dice: a mí me amenazó de muerte Jorge Morán por ese tema, abrazo a Marileo. Han llegado distintos mensajes. La seguimos. Mara Bou, don Pancho de Aro, y bueno, ¿cómo se llama? Leonardo Jalil. Estuvieron en ese momento difícil, porque fue sumamente, o sea, el tema de la cooperativa, no, eso fue súper fácil después, pero el momento de llegar a la verdad. Sí, de reconstruir esa historia.
de esa historia fue un momento muy, muy complicado. ¿Sí? Ricardo, te agradecemos mucho por tu tiempo, por sumarte hoy al aire de Nosotres Lesotres y compartir una historia de tantas otras, ¿no? De hombres y mujeres desaparecidos y desaparecidas durante el terrorismo de Estado acá en Bariloche y en la región. Te mandamos un abrazo grande y quedamos en contacto para seguir hablando de la cooperativa. Por supuesto, muchas gracias también por el llamado y por el momento. Un abrazo grande. Hasta luego.